Shalom, Levavot, Mekashevim. Hoy les traigo un texto muy lindo sobre la Teshuvá de el Zohar Obelisco, el volumen 3, de la página 227 en adelante. Es un apéndice escrito por el autor de edición del Zohar Ediciones Obelisco. Reflexiones e inflexiones de la Teshuvá. No caben dudas de que el término hebreo Teshuvá es uno de los más mencionados y recurrentes en las páginas del Zohar, al igual que en los demás libros clásicos judíos, tal como el Talmud y el Midrash. Normalmente, el mismo es asociado con el concepto de arrepentimiento y contrición, aunque para intentar comprenderlo con mayor profundidad, debemos atrevernos a bucear en aguas más profundas. Los sentidos de la raíz. Las palabras hebreas poseen raíces compuestas por 3 letras, las cuales en su conjunto son denominadas shoresh, raíz. En este caso, la raíz de la palabra Teshuvá está conformada por las letras Shin, Bab y Bet, lo cual alude claramente a varias ideas y sentidos que intentaremos dilucidar y analizar. A. El retorno. El significado más elocuente que posee la palabra Teshuvá es el del retorno a una situación primordial. En hebreo, el verbo lashuv es retornar, tornar, regresar. Pero no significa simplemente retroceder o replegarse, algo así como desandar algunos pasos o reparar los actos prosiguiendo por el camino equivocado, sino recuperar un estado que fue nuestro y que perdimos. Como resulta obvio, no podemos recobrar aquello que jamás nos perteneció. Es decir, tras el sentido del retorno subyace una situación preliminar rectificada y un estado de pureza al que, por diversas razones, el hombre abandonó. ¿O acaso sería más preciso decir que fue el estado de pureza el que abandonó al hombre? De un modo u otro, la persona ya no se encuentra allí, está lejos y lo sabe, y ahora debe y quiere retornar al paraíso perdido. Mas, ¿cuál es el paraíso? ¿Cuál es ese paraíso? ¿Hacia dónde realmente se debe retornar? ¿Hacia dónde debe dirigirse y encaminarse el gesto íntimo de la Teshuvá? Repasemos el camino para encontrar aquello que extraviamos. El mandato, la caída y el árbol. El primer hombre, Adán, fue creado con un altísimo nivel espiritual. Y para demostrarlo, los Midrashim incluso relatan que los mismos ángeles lo confundían con la divinidad. Sin embargo, haciendo uso de su libre albedrío, componente inevitable en todo sistema de castigo y recompensa, y tal como el relato bíblico lo atestigua, Adán desobedeció. De acuerdo con la Torá, transgredió el mandato divino y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aunque no nos proponemos profundizar en la esencia del pecado, resulta evidente que el mismo provocó la caída del primer hombre y que a partir de ese momento se puede hablar de 2 etapas en su vida, antes del pecado y después del pecado. Recordemos que estudiamos Kabbalah y pecado es una desconexión, ¿sí? Es una transgresión. Hay diferentes tipos, pero no hablamos de un pecado religioso, Estamos estudiando Kabbalah. Mas los sabios cabalistas nos enseñan que todas las almas, es decir, todos nosotros, ya se encontraban contenidas en el alma del primer hombre, considerada un alma general o incluyente.
En pocas palabras, en él estuvimos todos y también todos, activa o pasivamente, participamos del acto del pecado, entre comillas. Significa, no solo en Adán, a partir de su caída, se puede distinguir entre un antes y un después, sino que también en cada uno de nosotros. Fundamental para que la rueda de la teshuvá comience a girar, saberse en el después y percibir una poderosa nostalgia por el antes. Profundicemos. ¿Por qué este árbol en particular marca un antes y un después? ¿Acaso debido a la desobediencia? Quizá por un simple hecho cronológico. Respondamos en dos niveles. La desobediencia es grave sin duda alguna, pero en la Torá el misterio de la misma posee un nombre claro: el haber comido del árbol del conocimiento. Se establece una relación esencial entre ambos hechos y nada es azaroso en la Torá. Si se identifica la inobediencia con el comer del árbol del conocimiento en particular, es porque el mismo esconde una mayor profundidad que la indisciplina o la rebelión humana. El equivalente bíblico de la palabra conocimiento es da'at. Más, la palabra hebrea da'at posee un significado mucho más amplio: conocer, pero también unir. Por ejemplo, cuando Adán se llega íntimamente a su mujer con la intención de procrear, la Torá utiliza el término conocer. Adán conoció a Eva, se unió a ella. Pero si existe la posibilidad de unión es porque antes cupo la separación. Solo puede unirse aquello que se encuentra separado, dividido, distanciado. Dice el profeta Isaías: vuestros pecados separan entre ustedes y vuestro Dios. Esto en el capítulo 59, versículo 2. El conocimiento une, pero esencialmente reúne. Demos un paso más valiéndonos de lo aprendido. El comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Etz Hadaat Tov Verá, provoca que el bien y el mal se unan, se mezclen, se confundan. En el lenguaje de Maimónides, antes del pecado, el hombre solamente distinguía entre lo verdadero y lo falso, después del mismo, entre lo bueno y lo malo. Y en una realidad mezclada y confundida, el hombre debe utilizar su da'at para distinguir entre lo bueno y lo malo, aunque no debemos olvidar que fue a través del mismo da'at que hizo estallar en 1000 pedazos la armonía que reinaba en el paraíso antes del pecado. El Sefer Yetzirah nos enseña que existen 3 ámbitos paralelos en 3 dimensiones: el hombre, el tiempo y el espacio. Significa que hay un antes y un después en el hombre, uno en el tiempo y uno en el espacio. Intentaremos aclarar los 3 tipos de teshuvá en cada una de estas dimensiones. El retorno temporal. De acuerdo con el relato de la Torá, el primer hombre, Adán, fue creado el 6º día de la creación, el primer viernes de la historia. Y en el Talmud, Tratado de Sanedrín 38b, se nos enseña cómo transcurrieron su primer día de vida. La primera hora se reunió el polvo de la tierra con el que habría de formarse su cuerpo. En la segunda hora se hizo su cuerpo físico informe. En la tercera hora se establecieron sus miembros. En la cuarta hora se le insufló un alma. En la quinta hora se puso de pie. En la sexta hora colocó nombre a los animales. En la séptima hora se estableció su pareja, Eva. En la octava hora procrearon.
En la 9ª hora se le ordenó que no comiera del árbol. En la 10ª hora transgredió. En la 11ª hora fue juzgado. Y en la 12ª hora fue expulsado. Revelador. De acuerdo con los sabios del Talmud, el hombre pecó al final del día. Por consiguiente, las primeras 9 horas de su vida constituyen su etapa anterior a esta transgresión, el antes. Y este antes es una etapa más larga y prolongada que su después, conformado solamente por las 3 últimas horas de ese día. ¿Cómo y cuándo se retorna espiritualmente a este tiempo anterior a la transgresión? ¿Cuándo vuelven a besarse el antes y el después? ¿Cuándo podemos vincularnos nuevamente con esa luz rectificada de las primeras horas del mundo? Desde una visión meramente cronológica, todas las festividades señalan momentos posteriores al pecado de Adán. Recorramos el calendario hebreo y sus festividades desde atrás hacia adelante. La festividad de Sukkot representa el paso por el desierto, la festividad de Shavuot, la entrega de la Torá, la festividad de Pesaj, la salida de Egipto. Todas esas celebraciones son cronológicamente posteriores a la transgresión. Un hombre caído atraviesa el desierto, un hombre caído recibe la Torá, un hombre caído se libera de Egipto. Sin embargo, existe una festividad que incluye el después del pecado, pero también el antes del pecado, Rosh Hashanah, el día de la creación del hombre. Curiosamente, el día en que comienzan los 10 días de Teshuvá que concluyen con el día del perdón. Rosh Hashanah, en el lenguaje de los sabios, es también el día del juicio, ya que el hombre transgrede y es juzgado el mismo día de su creación. Pero este es el aspecto posterior al pecado, las 3 últimas horas del día. Pero también la esencia de esta festividad incluye las 9 horas anteriores a esta transgresión, las horas ilesas, las horas puras. Y tal vez esto sirva para explicar el misterio de la tensión sagrada que reina durante Rosh Hashanah. Se comen platos especiales, se bebe vino, se lucen vestimentas elegantes. Y sin embargo, los libros de la vida y de la muerte están abiertos para decretar el destino de la persona. Esto está en el Tratado de Rosh Hashanah 32b. Pero a un nivel temporal, en este día, las dos opciones conviven. La posibilidad de vincularnos con el antes de la transgresión y recuperarlo, o comunicarnos solamente con el juicio y dar la espalda a la luz que brilló durante las primeras horas de la creación. Teshuvá temporal, el retorno y el reencuentro con esa luz inicial, la que todo ilumina, la que todo cura. El retorno personal. También en nosotros, en cada uno de nosotros, existe un antes y un después del pecado. Por un lado, un punto de íntima pureza, de absoluta santidad, un punto intacto. Y por el otro, un punto afectado por los tropiezos, la impureza y la oscura materialidad. La impureza de la transgresión afecta todo, menos el punto intacto. Cada mañana, y tal como lo determinan los hombres de la gran asamblea del libro de plegarias, Sidur, nos despertamos y pronunciamos: mi Dios, mi alma que me diste es pura. No decimos que era pura al momento de ser insuflada en nosotros, sino que continúa siéndolo, a pesar de todo. Y si el parámetro de medida es el punto intacto, y si logramos vivir desde allí, con este punto al descubierto, entonces, la transgresión está siempre en los estratos más superficiales de nuestra alma, y es invariablemente superficial.
afectan lo más externo, jamás a lo esencial. La parte de nuestra persona afectada por el pecado es equivalente en el tiempo al después del pecado. Nuestro punto intacto es equivalente al antes de esa transgresión. El hombre carga sobre sus hombros con el saco de la caída y la imperfección, pero en su alma brilla constantemente su punto incólume, ileso, sagrado. Cuando una persona oscurecida por sus aspectos transgresores únicamente logra vincularse con su parte más superficial, entonces marcha triste, desalentado, abatido y desesperanzado. Más cuando a través del estudio profundo de la Torá o la bondad divina recupera la memoria inicial y encuentra el modo de comunicarse con su punto intacto. Entonces el espíritu se exalta y recupera la vitalidad y la alegría. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente lo amas, ayúdalo a encontrar su camino de regreso, de retorno hacia su propio punto intacto. La teshuvá personal, el retorno y el reencuentro con las profundidades de nuestra alma, la que no puede ser afectada, la que se mantiene en su pureza germinal. El retorno espacial. El Maharal de Praga, en distintas partes de su extensa obra, señala a Jerusalén como el centro del mundo. Y a cualquiera que se encuentra familiarizado con este gigante espiritual, le resulta indudable que el maestro no se refiere a un aspecto geográfico, sino espiritual, energético. Los sabios del Talmud enseñan que una persona que se encuentra fuera de los límites de Israel o dentro de ellos, más en otra ciudad, debe rezar en dirección a Jerusalén. Y el salmista proclama: si me olvidase de ti, Jerusalén, que se olvide mi diestra. Esto está en Salmos 137:5. Moisés multiplicó sus plegarias para entrar a Jerusalén. El templo fue construido en ella y nuevamente en el lenguaje del sabio de Praga, se trata del sitio en el que se besan los cielos con la tierra. La teshuvá espacial, vivir con la plena conciencia de que todos los caminos conducen de regreso a Jerusalén. B. El asentarse. Otro de los significados más llamativos que posee la palabra teshuvá es el de asentarse. En hebreo, el verbo lashevet es asentarse, sentarse, permanecer inmóvil. El asentarse. La palabra hebrea, lashevet, a su vez, se encuentra esencialmente asociada con el término Shabbat, el séptimo día, el día de descanso. El número 6, los 6 días de la semana, alude a todas las posibilidades existentes del movimiento: adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. El número 7 alude al sentido del movimiento. Cuando se alcanza el sentido, cuando se logra superar al 6 y retornar al 7, entonces llega el Shabbat. El punto intacto del tiempo, en el que logramos contactarnos con el punto intacto de nuestra alma, y el que percibimos que ya nos encontramos en nuestro sitio esencial, en nuestro Jerusalén. En Shabbat no se encuentran prohibidas las labores para obligarnos a descansar, sino que simplemente quien sabe y experimenta que ha retornado a su centro ya no tiene a dónde ir o para qué moverse. No necesita continuar su búsqueda porque ya ha llegado. El movimiento es la denuncia de una falta, de una carencia. Mas en Shabbat, la completitud reina en el mundo. Tashub Hei.
Los sabios enseñan que la palabra teyubá, además de los sentidos mencionados, puede ser dividida en dos. Tayub Hei, literalmente regresa a la letra G, más la letra G en los textos de Torá alude al Creador, y por consiguiente resulta que la misma palabra, a través del orden de sus letras, ya encierra el sentido más hondo, más exacto y preciso. Retornar ante la presencia del Eterno y asentarse, descansar, bañarnos con la pureza de su luz. Conclusiones. En el libro de Lamentaciones encontramos una expresión aparentemente contradictoria. Le pedimos al Creador que renueve nuestros días como antaño. Esto está en el capítulo 5, el versículo 21. Mas la renovación está asociada con el futuro, mientras que la expresión antaño alude siempre a un tiempo pasado. ¿Cómo debemos entenderlo? Existe una ilusión muy difundida. El mundo avanza, el hombre progresa. ¿Mas avanzamos o regresamos? Resulta obvio que aquel que logra vincularse con la primera luz, con su punto intacto y con su Jerusalén, alcanza sus días de antaño y se renueva por completo. Y para hacerlo, retorna, avanza en dirección al pasado, hacia lo más profundo, hacia lo más alto y encumbrado. Por último, que la teyubá no se convierta en una corrección de acciones y actitudes en el mismo camino de siempre, el que alguna vez tomamos sin saber bien el porqué. Que la teyubá se manifieste como un acto de regreso al punto virginal de absoluta renovación, de íntima reconciliación con todo aquello que alguna vez fuimos y tuvimos y que ya casi olvidamos. El Ramjal nos dice, el camino de regreso al antes se encuentra siempre libre, abierto, aguardándonos. Está ahí, delante de nuestras narices. El resto depende de nosotros. Espero que les haya gustado. Esto es del Zohar Ediciones Obelisco. Es un apéndice que está en el volumen 3 de Zohar Ediciones Obelisco. Si te gustó, regálame un me gusta, compartilo en tus redes, déjame un comentario y nos seguimos encontrando siempre aquí en Audio Cábala by Inca Tuaria.